Mi nombre es Abigail Stewart y nací con una cuchara de plata en la boca, como dicen. Al principio, no me daba cuenta de eso. Cuando creces siendo rico, piensas que todos viven como tú. Nuestra familia era dueña de la cadena de farmacias más grande del estado. Los productos farmacéuticos no eran solo un negocio, sino el legado de mi abuelo. Él construyó ese negocio desde cero. Y mi padre, David, lo heredó cuando yo era solo una niña. El negocio se convirtió en toda la identidad de mi padre. Entraba a nuestra enorme casa victoriana después del trabajo. Se aflojaba la corbata cara y empezaba a hablar sobre márgenes de ganancias antes de siquiera saludarnos. Otro trimestre récord, anunciaba durante la cena, mientras mi madre, Margaret, asentía con aprobación y ajustaba su collar de perlas. Esto es lo que les voy a dejar a mis hijos algún día. Mi hermano mayor, James, simplemente empujaba la comida en el plato durante esas conversaciones. Incluso cuando tenía solo 12 años y yo seguía jugando con muñecas, él ya mostraba más interés en la civilización antigua que en los márgenes de ganancias. Intentó cambiar de tema hablando de su último descubrimiento arqueológico en el patio trasero, pero papá solo hacía un gesto con la mano, quitándole importancia. Desde pequeña, fui diferente, aunque era una niña. Siempre me encantó ayudar en las farmacias. A los 14 años ya conocía a todos nuestros clientes habituales por su nombre y podía recitar nuestro inventario como si fuera el abecedario. Papá se dio cuenta y decía, esa es mi niña. Esto era cuando le contaba cómo ayudaba a algún cliente anciano a encontrar el medicamento adecuado o le sugería una nueva exhibición que aumentara las ventas. Ella tiene el negocio en la sangre. El cambio se dio poco a poco. Mientras James se sumergía cada vez más en los libros de historia y en revistas de arqueología, papá empezó a llevarme a las reuniones de negocio. A los 16 años, ya estaba haciendo recuentos de inventario y ayudando con la contabilidad básica. Observa y aprende, Abigail, decía papá, mostrándome cómo revisar contratos. Algún día, todo esto será tuyo. Mi mamá también estaba encantada, diciendo, finalmente, alguien que va a continuar la tradición familiar como se debe. Para mis cumpleaños, ella me regalaba trajes de negocios caros, mientras que James solo compraba libros de historia baratos. Recuerdo el día que James anunció que iba a estudiar arqueología en la universidad. Estábamos cenando en el comedor formal, el que tenía una lámpara de araña de cristal que costaba más que la mayoría de los autos. Papá hizo un ruido fuerte al soltar su tenedor sobre la porcelana fina. Ningún hijo mío va a desperdiciar su vida acabando en la tierra. David, por favor, intentó calmarlo mamá, aunque en su rostro se veía que estaba de acuerdo con él. Es lo que amo, papá, respondió James, en voz baja pero firme. Ya me aceptaron en el programa, y el profesor Anderson dice que tengo un verdadero potencial. Papá explotó, somos gente de negocios, no académicos de poca monta. Vi el rostro de James ponerse con esa expresión decidida que significaba que ya había tomado su decisión. Entonces supongo que no soy una persona de negocios, dijo, levantándose de la mesa. Esa fue la noche en que todo cambió. Desde ese momento, papá dirigió toda su atención y expectativas hacia mí. Ya no era solo el plan de respaldo, ahora yo era el futuro de Stuart Pharmaceuticals *. La presión era intensa, pero me encantaba, o al menos eso pensaba. Entré a la escuela de negocios de Preston, que era todo lo que siempre había soñado, prestigiosa, competitiva y llena de otros chicos con fondos fiduciarios como yo. Me sentía en casa, con mi ropa de diseñador y mi tarjeta de crédito platino. Fue allí donde conocí a Zane. Nos encontramos en la biblioteca del campus. De todos los lugares posibles. Yo estaba batallando con una tarea de programación cuando este chico en la mesa de al lado notó que murmuraba maldiciones hacia mi computadora. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, deslizándose en la silla junto a mí. Tenía los ojos marrones más amables que había visto y un ligero acento que no pude identificar. Así fue como comenzó todo con Zane. Zane era brillante. Había ganado una beca completa para estudiar ciencias de la computación y era el mejor de su clase. Todos lo conocían. Los profesores usaban sus proyectos como ejemplos, y los otros estudiantes se peleaban por tenerlo en su equipo para las tareas en grupo. Pero él era tan humilde al respecto que me tomó 3 sesiones de estudio en el café reunir el valor para preguntarle sobre sus antecedentes. Me contó con total naturalidad que sus padres inmigraron de Siria cuando él era pequeño. Habló de su padre trabajando en seguridad y de su madre limpiando casas, y cómo había estado programando desde que tenía 12 años, aprendiendo por sí mismo en una computadora portátil de segunda mano. Decía que solía trabajar como autónomo después de la escuela porque tenía que ayudar con las facturas. ¿Sabes?, me dijo. En realidad, no sabía, ya que nunca había tenido que preocuparme por las facturas en mi vida, pero algo en la forma en que lo dijo,
sin autocompasión y solo contando los hechos. Me hizo admirarlo aún más. Empezamos a salir un mes después. Zane era diferente a los chicos ricos con los que había crecido. Abría las puertas porque era genuinamente educado, no porque hubiera tomado clases de etiqueta. Cuando me llevaba a cenar, lo hacía a pequeños restaurantes familiares donde la comida era increíble y los dueños lo conocían por su nombre desde hacía 6 meses. Un día, me propuso matrimonio. No lo hizo con un enorme diamante, como mi padre habría esperado, sino con un simple anillo de plata que había ahorrado para regalarme durante un paseo al atardecer por el campus. Fue perfecto. Papá se emocionó cuando le dije que estaba comprometida. Al principio, planeó una gran cena familiar para que todos conocieran a mi prometido e invitó a todos nuestros familiares. Prácticamente podía imaginarlo pensando en cómo sería algo digno de una empresa Fortune 500 en el momento en que entramos a nuestro enorme comedor. Sabía que estaba equivocado. Vi cómo los rostros de mi familia cambiaban, como si alguien hubiera accionado un interruptor que transformó sus sonrisas ansiosas en insultos apenas disimulados. Mi tía Patricia en realidad se agarraba a las perlas. La copa de champán de mamá se congeló a medio camino de su boca. El silencio fue ensordecedor hasta que papá se aclaró la garganta. El sonido resonó en nuestro enorme comedor como un disparo. Pude sentir como la mano de Zane se tensaba en la mía debajo de la mesa. Entonces, papá dijo en ese tono condescendiente que generalmente reservaba para sus empleados, sacando cada palabra como si estuviera hablando con un niño. Cuéntanos sobre tus antecedentes. ¿De dónde eres exactamente? Zane se sentó más derecho, manteniendo su dignidad a pesar de la atmósfera hostil. Admiré cómo su voz se mantenía firme y respetuosa. Mis padres emigraron de Siria cuando yo era joven. Señor, hemos estado aquí desde que tenía 6 años. ¿Y qué hacen sus padres? Papá apretó los labios, curvando ligeramente el candelabro de cristal sobre nosotros, que proyectaba sombras duras en su rostro, haciéndolo parecer casi siniestro. Mi padre trabaja como guardia de seguridad en Atlantic Corp y mi madre trabaja como limpiadora, respondió Zane honestamente, con su voz firme y orgullosa. He trabajado a tiempo parcial desde que tuve la edad suficiente para ayudarlos, pero tuve la suerte de ganar una beca completa para Preston. Mi madre prácticamente se atragantó con el vino y agarró su vaso de agua, tomando sorbos desesperados. Las perlas alrededor de su cuello temblaban con cada trago. Tía Patricia y tío George intercambiaron miradas significativas mientras mi prima Rebecca se reía detrás de su mano. La cara de papá se estaba poniendo más roja con cada segundo. La vena en su frente, que solo aparecía cuando estaba realmente enojado, comenzó a latir. Bien, dijo, empujando su plato con tanta fuerza que los platos de porcelana temblaron. Espero que entiendas, joven, que mi Abigail está acostumbrada a un cierto estilo de vida que nunca ha querido para nada. ¿Cómo planeas exactamente mantenerla? Zane respondió con calma. Su postura era un marcado contraste con la creciente ira de mi padre. Ya estoy operando exitosamente en mercados de criptomonedas, señor Stewart. He construido una cartera sustancial y estoy desarrollando planes para mi propia startup tecnológica de criptomonedas. Papá lo interrumpió con una risa áspera que resonó en las paredes de paneles de caoba. ¿Te refieres a lo que ese estafador le vendió a la tía Marta, la que le limpió la cuenta de ahorros? Su voz estaba llena de desprecio. Papá, eso es completamente diferente, traté de explicarle, mientras mi corazón palpitaba. En realidad, Zane tiene un conocimiento increíble sobre la tecnología blockchain. Incluso le han pedido que hable en conferencias tecnológicas. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los vasos de cristal y la plata, y el ruido hizo que todos en la mesa se estremecieran, excepto Zane. Conozco a un estafador cuando veo uno. Tu tía Marta pensó que ella también sabía mejor. ¿No se perdió? Señor Stewart, intentó explicar Zane, manteniendo la compostura incluso cuando el rostro de mi padre se oscureció. Entiendo tus preocupaciones, pero te aseguro que no. No entiendes, interrumpió papá, levantándose de su silla. El sonido de su silla raspando el piso de madera me hizo doler los dientes. Se elevó sobre la mesa, con las manos plantadas firmemente sobre el mantel blanco. No eres adecuado para mi hija. Eres un migrante de una familia pobre. No entiendes nuestros valores ni nuestra forma de vida. No eres uno de nosotros. Observé con horror a mi padre, el hombre que me enseñó sobre ética empresarial y conducta profesional, mostrar su verdadero carácter. Lo peor fue ver cómo el resto de mi familia asentía, como si solo estuviera diciendo lo que todos pensaban. Papá no había terminado. Su rostro se torció de rabia mientras señalaba con el dedo en dirección a Zane. Veo a través de ti. Sabes que eres solo otro buscador de oro con una historia triste tratando de conseguir la herencia de mi hija. David, por favor, interrumpió mamá, pero no para defender a Zane.
Se volvió hacia mí con lo que probablemente pensó que era una expresión maternal. Cariño, eres demasiado joven para casarte. Termina la universidad primero. Ven a trabajar en la empresa como lo planeamos. Hay mucho tiempo para pensar en casarte con alguien más adecuado. El tío George se aclaró la garganta. Probablemente está detrás de la cadena de farmacias. David, estas personas son inteligentes en ese sentido. Recuerda al chico Martínez que intentó salir con Rebecca. Patricia intervino, hablando de Sai como si él ni siquiera estuviera allí. Lo mismo los encantaré hasta que consigan lo que quieren. Observé la cara de Sai mientras mi familia continuaba con su ataque verbal. Él se sentó perfectamente quieto, con una expresión serena, pero pude ver la ligera tensión alrededor de sus ojos y cómo sus nudillos se blanquearon mientras agarraba su vaso de agua. ¿Qué tipo de futuro podrías ofrecerle?, se burló su padre. ¿Viviendo en un pequeño departamento y comiendo cenas en el microondas mientras pierdes el tiempo en tu internet imaginario? Dinero. Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás con estrépito. Deténganse todos. Solo deténganse. Mi voz tembló de rabia. Deberían avergonzarse de ustedes mismos. Están actuando como snobs con prejuicios. Abigail, mamá jadeó, apretando sus perlas. No, mamá, ya terminé. Tomé la mano de Sai. Nunca me había sentido más avergonzada de ser parte de esta familia que ahora. Vamos, Sai, nos vamos. Caminamos hacia la puerta con la cabeza en alto mientras mis parientes murmuraban y susurraban detrás de nosotros. La voz de papá resonó en el vestíbulo mientras cogíamos nuestros abrigos. Sal por esa puerta con él, Abigail, y te arrepentirás. ¿Me oyes? Después de todo lo que hemos invertido en ti, todo el dinero que gastamos en tu educación, tu futuro nos lo debes. Me volví una última vez, encontrando su mirada furiosa. Lo único que te debo es la cortesía de salir, en lugar de decirte exactamente lo que pienso de ti ahora mismo. Lo escuché gritar sobre deudas y obligaciones mientras caminábamos hacia el auto de Sai, pero no miré atrás. Algunas deudas que estaba aprendiendo no valían la pena pagar. Un año pasó volando como un sueño. Sai y yo terminamos la universidad, él con los más altos honores en ciencias de la computación y yo con mi título en negocios. Nos mudamos a un modesto apartamento y, a pesar de las funestas predicciones de mi familia, éramos felices. Así que cuando Sai sugirió que dejáramos de esperar y nos casáramos ese verano, no dudé. Pasé horas elaborando el anuncio de boda perfecto para las redes sociales. Publiqué una hermosa foto de compromiso de nosotros con un mensaje sincero sobre el amor que trasciende los límites. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. No eran felicitaciones, sino ataques. Prima Rebecca, no puedo creer que todavía tengas esa fortuna. Hunter, no me cuentes, decía tía Patricia. Tus pobres padres deben estar tan decepcionados. Te criamos mejor que esto. Tío George, no. Un steward que se precie asistiría a esta farsa. Mi teléfono seguía zumbando con notificaciones, cada una más cruel que la anterior. Finalmente, tuve que apagarlo cuando apareció el comentario de mi madre. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, no nos esperes allí. Lloré durante horas esa noche mientras Sai me abrazaba y susurraba que podíamos posponer la boda, que tal vez solo necesitaban más tiempo, pero ya había terminado de esperar a que mi familia cambiara. No, dije, secándome los ojos, nos casaremos con o sin ellos. No esperaba que James viniera. Mi hermano estaba en medio de una excavación importante en Egipto, algo sobre una tumba no descubierta previamente, pero 2 días antes de la boda, apareció en la puerta de nuestro departamento, cubierto de polvo del desierto y sonriendo. ¿Crees que extrañaría la boda de mi pequeña hermana?, dijo abrazándome con fuerza. Además, alguien tiene que acompañarte por el pasillo. La boda fue pequeña pero hermosa. La celebramos en un jardín con luces de colores titilando en los árboles. La familia de Sai llenó un lado del pasillo. Eran personas cálidas y acogedoras que me habían aceptado como parte de ellos desde el primer día. Mi lado estaba dolorosamente vacío, excepto por James y un par de primos lejanos que se habían atrevido a desafiar el boicot familiar. Un año después, la carrera tecnológica de Sai estaba despegando y yo había comenzado mi propia consultoría de pequeñas empresas. Estábamos construyendo nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, sin la ayuda de la gran fortuna. Entonces llegó la invitación. Se solicita su presencia en la celebración del 60 cumpleaños de David Stewart. Me tembló la mano mientras lo leía. Después de todo este tiempo, finalmente estaban listos para hacer las paces. Se lo mostré a Zane, quien apretó mi mano. Es tu decisión, amor, dijo en voz baja, pero sea lo que decidas, lo enfrentaremos juntos. La noche de la fiesta nos vestimos lo mejor posible.
Pasé horas buscando el regalo perfecto, una rara primera edición del libro favorito de mi padre. Algo que mostrara que todavía lo recordaba y que todavía me importaba. Entramos en esa casa familiar y mi corazón latía con nerviosa anticipación. La habitación quedó en silencio cuando llegamos, igual que en la primera cena, pero seguí adelante con manos temblorosas. Le presenté el paquete cuidadosamente envuelto a mi padre. Él ni siquiera lo miró, simplemente lo recogió y lo arrojó a un lado como si fuera basura. El hermoso papel se arrugó al caer entre los otros regalos. La cena comenzó como un espectáculo perfectamente coreografiado de crueldad. Cada pregunta, cada comentario, estaba diseñado para herir. Observé con horror cómo mi familia se turnaba para tratar de quebrantar el espíritu de mi esposo. El tío George arrastraba las palabras mientras agitaba su vino caro. ¿Sigues jugando con tu dinero de internet, o ya encontraste un trabajo real?, preguntó. Antes de que Zane pudiera responder, la tía Patricia intervino. Querido, ¿sabes qué tenedor usar para la ensalada? Se rió y le dio un codazo a mi prima Rebecca. Estas cenas elegantes deben ser muy diferentes a las que estás acostumbrado. Ese es un traje bastante simple el que llevas puesto. Mi madre observó con una sonrisa. Supongo que las marcas de diseñador no están en tu presupuesto, dijo. Me preguntó la prima Rebecca, si alguna vez comiste trufas antes de esta noche. Son bastante caras, ¿sabes? Vi cómo el rostro de Zane permanecía perfectamente sereno, incluso cuando lo trataban como si fuera una especie de atracción de circo. Construyó una vida exitosa de la nada, tenía respeto en el mundo de la tecnología, y aquí estaban actuando como si él estuviera por debajo de ellos porque no heredó su éxito. El punto de ruptura llegó cuando mi padre levantó su copa y, en la mesa, anunció lo suficientemente alto como para silenciar a todos. Siempre me pregunté, ¿qué le pasaría a mi hija si se casara por debajo de su posición? Dime, chico, ¿extrañas tus tarjetas de crédito en tus compras? ¿O has logrado ahorrar lo suficiente de tus pequeños juegos de computadora para mantenerla en el estilo de vida que se merece? Algo se rompió dentro de mí. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó hacia atrás. ¿Cómo te atreves?, grité, temblando de rabia. Te sientas aquí con tu ropa cara en tu enorme casa, actuando como si fueras mejor que los demás, cuando no eres más que personas pequeñas y crueles que nunca se han ganado una sola cosa en sus vidas. La habitación quedó en silencio. Creen que la riqueza los hace dignos. Mírenlos a ustedes mismos. Están tan ocupados mostrando su dinero que han olvidado como ser humanos. La cara de papá se puso morada. Se puso de pie, igualando mi postura. Ya estoy harta de tu ingratitud, tus malas decisiones, tu defensa de este buscador de fortuna, dijo, girándose hacia la mesa y levantando la voz aún más alto. Déjame dejar esto absolutamente claro, a partir de este momento, Abigail Stewart ya no es mi hija, está desheredada. Se cortó por completo y luego, con un gesto teatral, señaló a mi primo Michael, que había estado silenciosamente sentado al otro extremo de la mesa. Este es mi nuevo sucesor, anunció, mi sobrino, que comprende el valor de la tradición familiar y de mantener nuestros estándares. Los familiares estallaron en aplausos mientras Michael se inclinaba ligeramente. Gracias, tío David, no te decepcionaré como lo han hecho algunas personas. Miré alrededor de la mesa, a estas personas a las que una vez llamé familia. Vi a mi madre aplaudiendo con entusiasmo por mi reemplazo, a mis primos sonriendo con satisfacción y a mis tías y tíos asintiendo con aprobación ante mi humillación pública. Vamos, Zane, dije, tomando la mano de mi esposo, terminamos aquí permanentemente. Los siguientes años pasaron como un torbellino. Las inversiones en criptomonedas de Zane habían sido solo el comienzo. Usó ese capital para lanzar su propia empresa de tecnología. Desarrolló soluciones innovadoras de inteligencia artificial para empresas y, en 3 años, TechVision Enterprises estaba valorada en más de $500 millones. El mismo dinero de Internet del que se había burlado mi padre se había transformado en un imperio. Observé con orgullo cómo el nombre de mi marido comenzaba a aparecer en revistas de negocios y tecnológicas, 30 SEO tecnológicos más innovadores del año. Los elogios seguían llegando, pero lo que más me enorgullecía era cómo el éxito no lo había cambiado. Todavía abría puertas para que la gente recordara el nombre de cada empleado. Seguía vistiendo ropa sencilla, aunque ahora era cara y de buen gusto en lugar de barata. Quería encontrar a mi padre y mostrarle todos estos titulares, demostrarle lo equivocado que había estado. Pero no habíamos hablado desde esa desastrosa cena de cumpleaños y, sinceramente, encontré paz en ese silencio. Luego llegó la invitación. Estás cordialmente invitado a celebrar la boda de Rebecca Stewart. Me quedé mirando el grueso sobre color crema con incredulidad.
La misma prima que se había burlado de los modales de Sai en la mesa y que había hecho comentarios sarcásticos sobre su ropa ahora nos estaba invitando a su boda. Mira lo que vino en el correo, dije. Esa noche, Zane levantó la invitación. La leyó con atención y luego me miró con esos ojos amables de los que me había enamorado hace años. Tal vez deberíamos ir, sugirió. Creemos que la familia es sagrada, incluso cuando nos lastiman. Así que allí estábamos, caminando. Entré al gran salón del Ritz-Carlton donde se estaba celebrando la boda de Rebecca, y la reacción fue inesperada. Dios mío, es Sam Hazen, el director ejecutivo de tecnología de Vision. ¿Viste su entrevista en Tech Weekly? Escuché que acaba de cerrar un trato con Microsoft. ¿Puedo conseguir una foto con usted, señor Hazen? Los mismos parientes que alguna vez miraron con desdén a mi pobre esposo inmigrante ahora se desvivían por llamar su atención. Los antiguos críticos se habían convertido en entusiastas fanáticos que le ponían tarjetas de presentación en las manos, le pedían consejos de inversión y solicitaban fotos. Vi cómo Sai manejaba todo con su característica gracia, sonriendo para las fotos, respondiendo preguntas cortésmente, haciendo que todos se sintieran escuchados y respetados, incluso aquellos que nunca le habían mostrado la misma cortesía. Tu marido es absolutamente brillante, dijo efusivamente la tía Patricia, la misma tía que se había burlado de él en la mesa. ¿Sabías que apareció en Forbes? Dijo mamá, sonriendo con su mejor sonrisa para impresionar a los inversionistas ricos. Solo sonreí, pensando en lo divertida que puede ser la vida. Para Hunter, lo acusaron de haber construido su propia fortuna, más grande que cualquier cosa que los mayordomos hubieran imaginado, pero a diferencia de ellos, él lució su éxito con humildad y amabilidad. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando mis padres hicieron fila para llegar a nuestra mesa. Papá había puesto su mejor cara de negocios, mientras que mamá seguía sonriendo, intentando mostrarse congraciada. Querida, hemos estado siguiendo tu increíble éxito en las noticias. Estoy muy orgulloso de llamarte familia, dijo, besando mis mejillas y a Sai. No pude evitar recordar al mismo pobre inmigrante que no soportaban tener en su mesa hace unos años. Se estremecieron, pero papá se recuperó rápidamente. Se aclaró la garganta y se aflojó el cuello, lo cual noté que no era de su marca de lujo habitual. Agua bajo el puente, cariño. La familia es familia, dijo papá, y en ese momento comprendí la verdadera razón de su repentino cambio de opinión durante los aperitivos de la boda. La historia salió a la luz gracias a Michael. Un error costoso casi había destruido Stuart Pharmaceuticals en su intento por reducir costos. Había firmado contratos con proveedores sospechosos, y ahora enfrentaban múltiples demandas por vender medicamentos falsificados. La FDA está investigando, dijo papá. Su voz se convirtió en un susurro. Los bancos no nos tocarán. Estamos en problemas, princesa. Los honorarios legales solos. Mamá se secó los ojos con la servilleta. Hemos tenido que hipotecar todo. Papá extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de Sai. Sé que empezamos con el pie izquierdo, pero la familia ayuda a la familia, ¿cierto? Solo nos reunimos para ayudarnos a ganar unos cuantos millones. Vi como el rostro de Sai se suavizaba con simpatía. Mi esposo, siempre tan rápido en perdonar, ya estaba alcanzando su chequera. Puse mi mano sobre la suya para detenerlo. La familia ayuda a la familia, repetí. Repitió mi voz, muy gracioso. Recuerdo que dijiste específicamente que ya no éramos familia. De hecho, ¿no me repudiaste 2 veces? Ahora la voz de papá tomó ese tono de advertencia de mi infancia. Después de todo lo que habíamos hecho por ti, me enseñaste algo, papá, lecciones valiosas, ¿verdad? Lo interrumpí, como no dar dinero a extraños. ¿No es eso lo que siempre decías? Su rostro adquirió ese familiar tono morado. Pequeña desagradecida y sobre mantener altos estándares. Continué con mi voz, tal como el DJ de la boda. Así que, lo siento, pero no me asocio con personas que venden medicamentos falsos a personas enfermas solo para ahorrar dinero. Papá explotó, saltando. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, te crié y te eduqué, y me repudiaron. Terminé de pararme tranquilamente. 2 veces, vamos a hacerlo 3. Puedes repudiarme otra vez si quieres, pero eso no cambiará mi respuesta. Tomando la mano de Sai, salimos de la recepción. Las maldiciones de mi padre nos siguieron, como lo habían hecho hace años, solo que esta vez estaba sonriendo. Eso fue hace 3 años. James me mantiene al tanto de las noticias familiares. No es que le pregunte. Los poderosos Stuart Pharmaceuticals quebraron. El lugar donde crecí se vendió en una subasta. Papá y mamá redujeron su tamaño a un condominio. Vendieron sus autos de lujo y las preciosas joyas de mamá para pagar los honorarios legales.
A veces pienso en esa cena de hace años, cuando papá llamó a Sai cazador de fortunas. La vida tiene una forma divertida de mostrarnos quiénes son realmente las personas. Mi pobre esposo inmigrante construyó un imperio con esfuerzo, trabajo e integridad, mientras que mi respetable familia lo perdió todo por la codicia y los atajos. Pero, ¿sabes lo que aprendí? La verdadera riqueza no se trata de dinero en absoluto, sino de tener personas en tu vida que te apoyen cuando más lo necesitas y que te alienten en lugar de destrozarte. En ese sentido, soy la mujer más rica del mundo.